El salón resplandecía con luces doradas y reflejos cristalinos. Las arañas de techo colgaban como joyas sobre los invitados, que reían con copas de champán en la mano. El sonido de los violines llenaba el ambiente, envolviendo la noche en un aire de sofisticación. Todo debía ser perfecto. Camila Velasco no aceptaba menos que eso. Ataviada con un vestido rojo ceñido que acentuaba su silueta, avanzaba con la cabeza en alto. Su sola presencia bastaba para que las conversaciones se detuvieran un instante. Los hombres la admiraban, las mujeres la envidiaban. «Maravilloso, como siempre», murmuró Regina Ortega, su socia y mejor amiga, mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Por supuesto», respondió Camila con una sonrisa autosuficiente. «¿Esperabas algo diferente?» Regina soltó una carcajada. «Conociéndote no». La noche transcurría entre brindis y halagos cuando Regina le tocó el brazo, ansiosa. «Quiero que conozcas a mi esposo». Camila giró el rostro con desinterés. A Regina le gustaba alardear de su nueva conquista, y la verdad era que Camila no esperaba demasiado. Seguramente sería otro empresario ambicioso y egocéntrico, igual a todos, los hombres de su círculo, pero entonces lo vio. El aire abandonó sus pulmones por un instante. De pie, junto a Regina, estaba un hombre de porte imponente. Su traje negro a la medida resaltaba sus amplios hombros, y el brillo de su reloj de lujo hablaba de un éxito innegable. Su rostro tenía líneas más marcadas, su expresión denotaba seguridad absoluta, pero Camila lo reconoció al instante. Javier, el mismo hombre que, años atrás, trabajó como jardinero en su mansión. Los recuerdos la golpearon como un vendaval. Ella burlándose de él bajando la mirada, sus manos cubiertas de tierra, su sueldo miserable. «Camila, te presento a Javier Mendoza, mi esposo», anunció Regina con orgullo. Javier. El hombre, que alguna vez cortó sus rosales, ahora estaba casado con su mejor amiga. Camila se obligó a sonreír. «Un placer», dijo con voz controlada. Javier la observó con una leve sonrisa en los labios, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa cargada de historia. «El placer es mío, señora Velasco». Camila sintió una punzada de rabia. «¿Señora Velasco?» Antes la llamaba señorita, con sumisión. Ahora lo decía con un matiz diferente, como si la estuviera poniendo en su lugar. Regina tomó el brazo de Javier con ternura. «No tienes idea de lo afortunada que soy. Javier es un genio en los negocios, inteligente, astuto. Desde que nos casamos, mi empresa ha crecido el doble». Camila sintió que su estómago se encogía. ¿Negocios? ¿Astuto? ¿Desde cuándo un simple jardinero sabía algo sobre riqueza? Disimulando su incomodidad, tomó un sorbo de su champán y sonrió con frialdad. «¿Y cómo se conocieron?», preguntó con aparente desinterés. Regina sonrió radiante. «En una gala benéfica. En ese entonces, yo no sabía quién era realmente. Pensé que solo era otro empresario más, pero luego me enteré de su historia». Lo miró con admiración. «Empezó desde abajo, con puro esfuerzo, hasta convertirse en el hombre que ves ahora». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier no apartó los ojos de ella, disfrutando su desconcierto. «Es sorprendente cómo la vida da giros inesperados, ¿verdad, señora Velasco?». El comentario, aunque educado, estaba cargado de veneno. Camila apretó la copa con más fuerza. Esto no podía estar pasando. Se negaba a aceptar que el hombre al que había despreciado, al que nunca consideró su igual, ahora estaba casado con Regina. Era exitoso y estaba en su círculo social sin haberle pedido permiso. Pero lo peor era otra cosa. Javier la estaba mirando con esa seguridad que antes no tenía. Antes bajaba la cabeza. Ahora la miraba como si la retara. El poder en la conversación ya no era de Camila. Era de él. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Regina, preocupada al notar que su amiga estaba rígida. Camila reaccionó de inmediato y soltó una risa falsa. «Por supuesto. Solo
Me sorprende no haber sabido de ti antes, Javier. Bueno, él ladeó la cabeza fingiendo modestia. Algunas personas no prestan atención a quienes creen insignificantes. Camila sintió un golpe en el pecho. Él lo recordaba. Recordaba todo. Cada burla, cada vez que lo ignoró, cada mirada de desprecio. Y ahora Javier se deleitaba viéndola perder el control. Regina no notó la tensión. Hablando de eso, cariño, cuéntale a Camila de tu nuevo proyecto. Javier la miró directamente. Estoy financiando una fundación para apoyar a jóvenes latinos en el mundo de los negocios. Quiero ayudarlos a encontrar su camino sin importar de dónde vengan. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Camila, porque años atrás, ella le dejó claro que él nunca llegaría a nada. Interesante, respondió fingiendo calma. Me encantaría que colaborarás con nosotros, agregó Regina, emocionada. Sería increíble que una mujer tan influyente como tú apoyara la causa. Camila sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Javier esperó su respuesta con una sonrisa paciente, disfrutando cada segundo. Por supuesto, lo pensaré, dijo, pero ya no sonaba segura. Por primera vez en años, Camila Velasco se sintió pequeña. Javier Mendoza ya no era el jardinero, de manos sucias. Ahora era el hombre que acababa de sacudir su mundo. Camila caminaba con paso firme, pero por dentro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. El murmullo de los invitados, el tintineo de las copas y la música de fondo se volvían un eco lejano mientras avanzaba por el salón, con una sonrisa tensa pintada en el rostro. Cada fibra de su cuerpo ardía con una pregunta. ¿Cómo demonios había pasado esto? Javier Mendoza, su jardinero, el hombre que había pasado años cortando su césped, limpiando la fuente de su mansión y asegurándose de que sus rosales estuvieran perfectos. Ahora estaba ahí, impecable, rico, casado con Regina. La humillación le subió por la garganta como veneno. Camila, la voz de Regina la sacó de su trance. Se giró con una sonrisa forzada. Dime. Regina tomó su mano con entusiasmo. Estaba pensando, deberíamos hacer algo juntas para la fundación de Javier. Imagínate, tú y yo, dos mujeres exitosas apoyando a la comunidad. Sería una bomba. Camila parpadeó, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Quieres que colabore con él? Sería increíble, insistió Regina sin notar la rigidez en el rostro de su amiga. Javier tiene contactos con inversionistas, y tú eres la reina de los negocios. Es una combinación perfecta. La reina de los negocios. Camila sintió una punzada en el pecho. Hasta hace unas horas Javier no era nadie. Ahora su mejor amiga hablaba de él como si fuera su igual. Respiró hondo y sonrió con dulzura. Lo pensaré. Regina aplaudió emocionada. Sabía que dirías que sí. Voy a buscar a Javier para contarle. Antes de que Camila pudiera reaccionar, Regina se alejó, perdiéndose entre los invitados. ¿Trabajar con él? No. Eso no iba a pasar. Necesitaba aire. Salió al jardín trasero, donde las luces de la fiesta no alcanzaban a iluminar por completo. La brisa de la noche acarició su piel, pero su mente seguía hirviendo. Te sigues viendo hermosa cuando estás molesta. El escalofrío le recorrió la espalda antes de girarse. Javier estaba detrás de ella, alto, seguro, con una copa en la mano y esa sonrisa que la retaba sin palabras. Camila no podía permitir que él la viera vulnerable. No estoy molesta, dijo con calma cruzando los brazos, solo sorprendida. Javier caminó lentamente hasta quedar a 1 metro de ella. ¿Sorprendida de qué? ¿De que un simple jardinero ahora sea digno de tu atención? El veneno en su voz la hizo apretar los dientes. No pongas palabras en mí, Poca. No hace falta. Yo sé lo que piensas. Camila soltó una risa breve. Entonces dime, ¿cómo lo hiciste? Javier inclinó la cabeza, divertido. ¿Hice qué? Esto. Camila lo miró de arriba abajo con frialdad. ¿Cómo pasaste de cuidar mi jardín a estar aquí con un reloj de miles de dólares y casado con mi mejor amiga?
Javier bebió un sorbo de su copa antes de responder. Trabajo duro, inteligencia, y algo que tú nunca tuviste, humildad. La frase le cayó como una bofetada. Javier se acercó un poco más. ¿Sabes? Su voz era suave pero afilada. Durante años, me hiciste sentir que nunca sería suficiente, que nunca podría cruzar las puertas de tu mundo. Camila sintió un nudo en la garganta. Recordaba esos años. Recordaba sus miradas de desdén, sus comentarios hirientes, su indiferencia, pero jamás imaginó que él lo recordaría también. «Lo que no sabías», continuó Javier, «es que cada palabra tuya me dio más fuerza, más ganas de demostrar que estabas equivocada». Camila apretó los puños. «¿Por eso estás aquí? ¿Para restregarme en la cara lo que lograste?». Javier sonrió. «No, Camila, estoy aquí porque este es mi lugar. Me lo gané. No necesito restregarte nada. Tú sola te diste cuenta». El aire entre ellos se cargó de tensión. Camila sintió algo que no quería admitir. No era solo rabia, era una sensación nueva, inesperada. Javier Mendoza ya no era el mismo hombre al que despreciaba. Él ahora la miraba a los ojos, no con sumisión, no con admiración, con poder, y eso la volvía loca. «Si me disculpas», dijo Javier con calma, como si la conversación no hubiera significado nada para él. «Mi esposa me espera». La palabra esposa le quemó el oído. Regina, la mujer con la que Javier se casó, la mujer que ella nunca imaginó que tendría algo que ella no pudo tener. Sin decir más, él se dio la vuelta y regresó a la fiesta. Camila se quedó sola, con el corazón latiendo en sus oídos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo ya no estaba bajo su control. La noche había caído, y aunque la fiesta continuaba con su incesante murmullo y luces centelleantes, Camila se encontraba, inmersa en un torbellino de pensamientos en su suite privada. El eco de las palabras de Javier retumbaba en su mente, mezclado con la amarga sensación de haber sido superada en un terreno que ella siempre creyó inamovible. Sentada frente a un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, iluminada, Camila repasaba mentalmente cada instante de los últimos días. La imagen de Javier en la fiesta, con esa mirada desafiante, seguía grabada en su memoria. ¿Cómo era posible que el hombre a quien había menospreciado y relegado al olvido, ahora brillara con tanta fuerza? «No puedo permitir que esto siga así», murmuró para sí misma, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su copa de vino. La sensación de haber perdido el control la invadía, y en ese instante, tomó la decisión de buscar respuestas. Con el corazón encogido y una mezcla de enojo y curiosidad, llamó a su asistente personal Roberto con voz firme. «Roberto, necesito que me consigas todo lo que tengas sobre Javier Mendoza. Quiero saber cómo se transformó de jardinero a empresario de éxito». Roberto, acostumbrado a las exigencias de Camila, respondió sin titubear. «Claro, señora Velasco, me encargo de inmediato». A lo largo de la noche, entre llamadas y revisión de archivos, Camila comenzó a descubrir fragmentos de una historia que jamás imaginó. Resultó que Javier había fundado una pequeña empresa de paisajismo, la cual fue creciendo poco a poco. Con el tiempo, supo diversificar sus servicios y establecer contactos clave que lo llevaron a invertir en bienes raíces y en proyectos comunitarios. Cada dato revelado le causaba una punzada en el alma, mezclando admiración con resentimiento. La siguiente mañana, antes de que el sol asomara tímidamente, Camila se dirigió a una sala de reuniones en su lujosa oficina en el centro de la ciudad. Allí, esperaba encontrarse con Roberto, quien había preparado un dossier exhaustivo sobre el ascenso de Javier. Al ingresar se encontró con la habitación en penumbra, iluminada únicamente por la luz tenue de la pantalla del computador. «Aquí tienes, Camila», dijo Roberto ofreciéndole una carpeta con la etiqueta «Confidencial». Con manos temblorosas, abrió el dossier y comenzó a leer. Cada página estaba repleta de información, contratos, fotografías de proyectos,
recortes de prensa y testimonios de personas que admiraban a Javier. Una frase en particular la hizo detenerse. Javier Mendoza, de las raíces humildes al liderazgo visionario. Mientras leía, su mente la llevaba a un recuerdo doloroso. Años atrás, en la opulenta mansión de su familia, había presenciado cómo Javier, con su simple atuendo de trabajo, se esforzaba en mantener el jardín impecable. Ella, desde la torre de marfil en la que vivía, nunca había considerado la posibilidad de que alguien como él pudiera trascender su posición. El resentimiento creció en su interior, pero también una curiosa sensación de asombro. ¿Cómo era que el mismo hombre que había sido objeto de su desprecio se había forjado un camino tan distinto? «Debe haber algo más», susurró Camila, decidida a encontrar la raíz de ese cambio. No tardó mucho en encontrar una pista. Entre las entrevistas publicadas en una revista local, se destacaba una cita de Javier. «Las dificultades me enseñaron a valorar la dignidad del trabajo y a luchar por mis sueños. Nunca olvidaré mis orígenes, pues de ellos nace la fuerza para superarse». Ese pasaje resonó en ella como un reto personal. De pronto, recordó algo que había escuchado en una ocasión, en una conversación a media voz durante una de las reuniones exclusivas en las que participaba. Una de las empleadas de la mansión había comentado en tono burlón que Javier, a pesar de su oficio, poseía una inteligencia innata y una visión diferente sobre la vida. Con cada palabra leída, Camila sentía que el pasado no era algo que pudiera borrar con un simple gesto de indiferencia. La imagen de Javier se transformaba ante sus ojos, de un simple jardinero a un hombre que había abrazado la adversidad y se había reinventado. Esa misma tarde, Camila decidió salir de la oficina y caminar sin rumbo por las calles, buscando reflexionar lejos de las paredes que siempre la habían protegido del mundo exterior. El tránsito en la ciudad era caótico, pero en ese caos encontró una extraña calma. Al detenerse en una pequeña cafetería, pidió un café negro, fuerte, y se sentó en una mesa en la esquina, observando a la gente pasar. Fue entonces cuando sintió la presencia de alguien sentado en la mesa contigua. Una mujer de mediana edad, de cabello oscuro y mirada intensa, parecía sumida en sus pensamientos. Después de unos minutos, la mujer levantó la vista y con voz suave dijo: «A veces el destino nos sorprende de formas que jamás imaginamos». Camila, intrigada, respondió con cautela: «¿Y usted a qué se debe esa afirmación?». La mujer esbozó una leve sonrisa. «He visto a personas caer y levantarse, perderlo todo y, sin embargo, renacer de sus cenizas. El destino es caprichoso, pero también justo, si uno está dispuesto a aprender de sus errores». Camila sintió cómo las palabras de la desconocida se entrelazaban con sus propios pensamientos. ¿Sería posible que, en su afán de controlar cada detalle, se hubiera cerrado a la posibilidad de cambiar? ¿Acaso su orgullo la había impedido ver las oportunidades de crecimiento? La mujer continuó: «No siempre se trata de quién era, sino de quién decide ser. El pasado no determina el futuro, pero puede iluminar el camino si se aprende de él». Esas palabras dejaron a Camila en silencio. Durante unos largos minutos, solo escuchó el murmullo de la ciudad y el sutil tintinear de las tazas en la cafetería. Finalmente, con la voz entrecortada, dijo: «¿Cree que yo pueda cambiar? ¿Que aún es posible reinventarse?». La mujer la miró con compasión y asintió. «Todos tenemos la capacidad de transformarnos. A veces, la verdad duele, pero es en esa herida donde reside la semilla del cambio». Las palabras resonaron en el interior de Camila. Por primera vez se cuestionó si su constante lucha por mantener el control y la superioridad no le había costado la oportunidad de evolucionar. Esa noche, al regresar a casa, se encerró en su habitación y repasó cada palabra, cada emoción vivida en los últimos días. Mientras el reloj marcaba las horas, Camila se entregó a una introspección profunda. Recordó su infancia, cuando había soñado con ser una gran empresaria, una mujer que gobernara su propio destino sin depender de nadie, pero a medida que creció,
Se dejó arrastrar por las expectativas sociales, el orgullo y el temor a mostrar vulnerabilidad. Se preguntaba, ¿cuánto de lo que era realmente suyo y cuánto había sido una fachada construida para protegerse del mundo? Cada página del dossier de Javier parecía desafiarla a dejar atrás la máscara de perfección que tanto había trabajado para mantener. Al amanecer, con los primeros rayos de sol colándose por las cortinas, Camila tomó una decisión. No podía ignorar la transformación que Javier representaba. No podía seguir viéndolo como una amenaza, sino como un espejo que reflejaba lo que ella había dejado de ver en sí misma. Se dirigió a su escritorio, encendió la computadora y escribió un correo a Roberto, con una determinación que nunca había sentido antes. Roberto, necesito organizar una reunión con todos los involucrados en el proyecto de la Fundación de Javier. Quiero entender a fondo cada uno de sus pasos, desde sus orígenes hasta lo que hoy representa. Además, deseo que me contacten a todas las personas que colaboraron en sus primeros proyectos. Es hora de descifrar este enigma. Mientras enviaba el mensaje, Camila sintió una mezcla de miedo y emoción. La idea de abrirse a nuevas perspectivas y admitir sus propios errores la aterrorizaba, pero también la excitaba. Era como si, en el proceso, pudiera encontrar la llave para desbloquear un futuro que siempre había rehuido. La jornada de investigación y reflexión se extendió durante semanas. Camila se reunió con excompañeros de trabajo, antiguos empleados y hasta viejos amigos de la familia. Cada encuentro la confrontaba con realidades que había ignorado durante años. Se dio cuenta de que su éxito no había sido fruto únicamente de su astucia, sino también del sacrificio y la labor incansable de personas como Javier, cuya humildad y determinación habían sido subestimadas. Una tarde, en una de esas reuniones, se sentó a conversar con doña Elena, una antigua ama de llaves de la mansión, quien conocía a Javier desde hacía décadas. Entre lágrimas contenidas, doña Elena confesó: «Siempre supe que Javier tenía un fuego dentro. Lo vi trabajar sin descanso, siempre con una sonrisa a pesar de la fatiga, y aunque muchos lo miraban con desprecio, yo veía en él la fuerza de un hombre destinado a cosas grandes». Las palabras de doña Elena impactaron a Camila con la fuerza de una verdad ineludible. Por primera vez, sintió una punzada de envidia, no por el éxito de Javier, sino por la capacidad que él tenía para ver la belleza en cada obstáculo, para convertir el dolor en impulso. Esa misma noche, de vuelta en su apartamento, Camila se enfrentó a sus propios fantasmas. Recordó aquellas noches solitarias en las que había soñado con el éxito, sin imaginar que el precio a pagar fuera tan alto. Se dio cuenta de que su arrogancia había sido, en parte, una armadura contra el miedo a ser vulnerable y a fracasar. En un monólogo interno lleno de emociones, se dijo: «He sido ciega, encerrada en un mundo de espejismos. Pero quizás es momento de derribar esos muros y aceptar que el verdadero poder reside en reconocer mis errores y aprender de ellos». Mientras esas palabras flotaban en el aire, Camila entendió que el juego invertido que Javier representaba no era una derrota, sino una oportunidad para redescubrirse. La historia de un hombre que había emergido de la nada para construir su imperio era en realidad un espejo en el que ella debía verse a sí misma, sin máscaras ni orgullos desmedidos. El día siguiente trajo consigo una renovada determinación. Camila organizó una pequeña reunión en su oficina con los colaboradores y excompañeros de Javier. Durante la reunión, entre anécdotas y confesiones, se tejió una red de historias de superación y sacrificio. Cada relato era una pieza del rompecabezas que la ayudaba a comprender la magnitud del viaje de Javier. Uno de los testimonios, de mí, un joven emprendedor que había recibido apoyo de la fundación, fue particularmente emotivo. Javier me enseñó que, sin importar de dónde vengas, siempre hay una oportunidad para crecer. Su historia me salvó de rendirme en mis peores momentos. La sala quedó en silencio mientras Camila absorbía cada palabra. Esa experiencia, tan lejos de su fría percepción anterior, le ofrecía una nueva visión de lo que significaba el éxito.
No se trataba solo de dinero o poder, sino de resiliencia, empatía y humanidad. Al finalizar la reunión, Camila se quedó mirando por la ventana, sintiendo cómo, poco a poco, se desvanecían las barreras de su orgullo. El juego invertido no era una guerra de poder, sino un llamado a la transformación personal, y aunque aún quedaba mucho por descubrir, ya no veía a Javier como un rival, sino como un recordatorio viviente de que, a veces, el mayor triunfo radica en aprender a ser humilde. Con el corazón latiendo con fuerza, Camila comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La revelación de su propio error y la posibilidad de cambiarla abrían camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, ella estaba lista para enfrentarlo, con la convicción de que la vida, a pesar de sus giros inesperados, siempre ofrecía una segunda oportunidad. La mañana siguiente llegó con un sol implacable, que colaba sus rayos a través de las amplias ventanas de la mansión de Camila. En el salón principal, mientras el bullicio del personal comenzaba a organizar el día, ella se sentó frente a un gran ventanal, con la mirada perdida en la ciudad. Los recuerdos de la noche anterior aún la acosaban. La sonrisa desafiante de Javier, la fría declaración de su éxito, y la forma en que su orgullo se sintió lacerado por cada palabra no dicha. Camila cerró los ojos unos segundos, intentando calmar la tormenta interna, pero en el fondo, sabía que cada herida en su orgullo era una cicatriz que la recordaba su fracaso al reconocer el valor en lo que antes despreciaba. Esa tarde, decidió que no podía seguir viviendo entre sombras de amargura y negación. Había llegado el momento de enfrentar lo que llevaba dentro, por doloroso que fuera. Con esa determinación, llamó a doña Elena, una confidente de toda la vida y la antigua ama de llaves de su familia, cuya sabiduría siempre había sido un bálsamo en tiempos de incertidumbre. «Doña Elena», dijo Camila con voz temblorosa al teléfono, «necesito hablar con usted. Hoy, por la tarde, en 1900, mi despacho». La respuesta de doña Elena fue inmediata y cálida. «Claro, mija, ya sabes que siempre estoy para ti. Estaré allá a las 5». A las 5 en punto, Camila se encontró en su elegante despacho, una sala adornada con retratos familiares y muebles antiguos que evocaban la grandeza de su linaje. Doña Elena apareció con su habitual porte sereno, vistiendo un traje sencillo y con una mirada que había visto pasar décadas de alegrías y penas. «Camila, mi niña», comenzó doña Elena sentándose frente a ella, «he notado que algo te preocupa. Tú misma has dicho que el orgullo puede ser una carga, pero hoy veo en tus ojos más que simple cansancio». Camila suspiró, mirando a su antigua consejera con una mezcla de vergüenza y anhelo. «Doña Elena, me siento destrozada. Hoy me he dado cuenta de que he construido mi vida sobre una fachada de perfección, de superioridad. Todo lo que he logrado, lo he medido en comparación con otros, en especial con aquellos que consideré inferiores. Javier, su éxito me hiere, pero también me muestra lo que jamás me atreví a hacer». Doña Elena asintió con la sabiduría que la caracterizaba. «Mija, el orgullo mal gestionado es como un espejo roto. Duele cada vez que te miras en él. Recuerda que cada ser humano tiene una historia, y a veces, lo que parece una herida insuperable es el camino para redescubrir la fortaleza interna. ¿Qué te duele más, Camila?». Las palabras de doña Elena parecían penetrar las defensas de Camila. Con voz entrecortada respondió: «Siempre me he visto a mí misma como la dueña de mi destino, la que nada se me escapa. Pero ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que mi arrogancia me impidió ver las oportunidades de crecer, de aprender de quienes consideré menos. Mi orgullo se ha convertido en mi peor enemigo». Doña Elena se inclinó un poco hacia adelante, apoyando sus manos arrugadas sobre la mesa. «Mija, todos cargamos con heridas. Lo importante es sanarlas para poder seguir adelante. Quizá esta situación con Javier no es una venganza de la vida, sino una oportunidad para que tú te liberes de un peso innecesario. ¿Has pensado en qué es lo que realmente deseas?
Camila bajó la mirada, recordando las noches de soledad en las que se había encerrado, intentando ignorar la voz interna que le decía que había dejado de sentir. Después de unos instantes, levantó la vista con determinación. Quiero ser auténtica, doña Elena. Quiero dejar de lado la máscara que me he impuesto. Me doy cuenta de que mi verdadera fortaleza reside en mi capacidad para aprender, para evolucionar, pero el orgullo, ese orgullo ciego, me ha impedido ver mi propia vulnerabilidad. Las palabras de Camila parecían liberar parte del peso que llevaba. Doña Elena sonrió con ternura. Entonces es hora de enfrentar esas heridas y dejar que sanen. A veces, lo que más nos duele es precisamente lo que necesitamos transformar. ¿Te gustaría que te ayudara a organizar una reunión con personas que te puedan mostrar un camino distinto? Camila asintió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su renacimiento. Sí, doña Elena, eso me ayudaría. Quiero saber cómo la gente ha superado sus propias limitaciones y temores. Quiero entender que el éxito no se mide en comparaciones, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Al día siguiente, Camila organizó una reunión en la que se encontraban varias personas que habían colaborado con Javier en sus inicios, entre ellas jóvenes emprendedores, antiguos empleados y algunos amigos cercanos de la comunidad. El ambiente en la sala era íntimo y cargado de emociones. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias en la mansión, pero con una atmósfera distendida, casi como si el tiempo retrocediera a épocas de sinceridad. El primer testimonio fue el de Miguel, un joven emprendedor que había salido adelante gracias al apoyo de la fundación que Javier había impulsado. Con voz emocionada comenzó. Cuando estaba a punto de rendirme, Javier me ofreció una oportunidad que cambió mi vida. No solo me dio una inversión, sino que me enseñó a creer en mis ideas. Su ejemplo me hizo ver que, sin importar de dónde vengas, siempre hay un camino para triunfar. La sala quedó en silencio, y Camila sintió cómo sus defensas se desmoronaban, poco a poco. Otra voz se alzó, esta vez la de Mariana, una ex empleada que trabajó junto a Javier en sus primeros proyectos de paisajismo. Yo vi en Javier la determinación de un hombre que no se conforma. Él nunca se lamentó por lo que era, sino que usó cada dificultad como impulso para superarse. Verlo brillar de esa forma me hizo replantear mis propias limitaciones. Cada testimonio era como un golpe en el corazón, pero al mismo tiempo, una medicina amarga que le enseñaba la importancia de la humildad. Camila se encontraba dividida entre el resentimiento que la había acompañado durante años y la esperanza de que, tal vez, ella también podía cambiar. Al finalizar la reunión, mientras los participantes se despedían con abrazos y palabras de aliento, Camila se quedó unos minutos en la sala vacía. La atmósfera aún vibraba con las historias compartidas, y en ese silencio encontró una oportunidad para dialogar consigo misma. ¿Qué me detiene?, se preguntó en voz baja, mirando el reflejo de su rostro en la gran ventana. ¿Es el miedo a perder lo que he construido, o simplemente la vanidad de creer que ya lo sé todo? La respuesta vino en forma de un recuerdo, vívido. La imagen de Javier, aquel hombre que había pasado de ser un humilde jardinero a un líder inspirador, y la sensación de vergüenza que la había embargado al darse cuenta de que había sido ciega ante la verdadera esencia del éxito. La confrontación interna fue larga y dolorosa. Durante horas, Camila repasó sus logros, sus fracasos y las veces en que el orgullo la había cegado ante la realidad. Comprendió que su autoimagen había estado ligada a un ideal inalcanzable, al mismo de controlar cada aspecto de su vida y mantener a raya cualquier emoción que la hiciera sentir vulnerable. Esa noche, ya en la intimidad de su habitación, Camila tomó una decisión crucial. Se sentó en su escritorio y, con manos firmes a pesar de la incertidumbre, comenzó a escribir en un cuaderno que había heredado de su madre. Cada palabra era un reflejo de su alma, un testimonio de su deseo de cambiar y sanar las heridas que tanto la habían lastimado. Hoy, me comprometo a reconocer mis errores, escribió. Hoy,
Decido que mi verdadero éxito se medirá en la honestidad, conmigo misma y en la capacidad de aprender de cada caída. No más máscaras, no más defensas. Solo yo, en mi forma más auténtica. Al terminar de escribir, Camila sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Era como si, en ese acto de sinceridad, hubiera abierto una puerta hacia un futuro más verdadero y menos atado a las expectativas ajenas. En el transcurso de las semanas siguientes, la transformación comenzó a notarse. Camila se volvió más accesible con su equipo de trabajo. Se mostró abierta a escuchar consejos y a aceptar críticas constructivas. Incluso en reuniones con ejecutivos y socios, su tono era menos autoritario y más colaborativo. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, su asistente Roberto se acercó y le preguntó: «Señora Velasco, noté que hoy la reunión fue muy diferente. Se notaba más humana. ¿Ha pasado algo?». Camila sonrió, una sonrisa sincera y renovada. «Roberto, he aprendido que la verdadera fortaleza reside en aceptar nuestras propias imperfecciones. Hoy comprendí que mi orgullo, aunque me hizo sentir invulnerable, me había encerrado en una prisión de soledad». Roberto asintió, impresionado por la transformación en su jefa. «Eso es inspirador, señora. A veces, las heridas son la puerta a nuevos comienzos». Esa conversación se convirtió en una semilla que con el tiempo floreció en una nueva Camila, menos arrogante, más compasiva y dispuesta a reconocer el valor de cada persona, sin importar su origen. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Camila se paró frente a un gran espejo en su habitación y se miró detenidamente. La mujer que vio no era la misma que había despreciado a un humilde jardinero años atrás. Era alguien que, aunque herida en su orgullo, había aprendido a sanar sus cicatrices y a encontrar en ellas la oportunidad para un renacimiento. Con un suspiro profundo se dijo a sí misma: «Javier me mostró lo que es posible cuando se deja de lado el orgullo. Hoy empiezo mi verdadero camino». Y así, con el corazón un poco más ligero y una mirada que reflejaba el inicio de una transformación genuina, Camila se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que las heridas del orgullo pueden ser sanadas cuando se abraza la verdad y se permite el cambio. La tarde caía lentamente, pintando de tonalidades doradas y naranjas el cielo de la ciudad. Camila se encontraba en el vestíbulo de la mansión, rodeada de un silencio que contrastaba con el bullicio habitual de sus eventos. Había llegado el momento de enfrentar aquello que había atormentado su alma durante tanto tiempo. Después de semanas de introspección, de reuniones y confesiones, el momento del confronto final se perfilaba como una encrucijada crucial en su viaje interior. Sentada en un elegante sillón de terciopelo color burdeos, Camila repasaba mentalmente cada detalle de los últimos meses. Las reuniones emotivas, las palabras de doña Elena, los testimonios que le abrían los ojos. La transformación personal que había comenzado a gestarse se mezclaba con el rencor persistente hacia Javier, quien había pasado de ser un humilde jardinero a un símbolo viviente de aquello que ella había rechazado. Unos minutos después, la puerta se abrió suavemente. La figura de Javier apareció en el umbral, iluminada por la luz que se colaba a través de las cortinas. Vestido con un traje oscuro impecable, sus ojos reflejaban una serenidad y a la vez una determinación inquebrantable. No había rastro de la timidez del pasado. Hoy, él se mostraba como el hombre seguro de su propio destino. «Camila», dijo Javier con una voz medida y respetuosa. «¿Podemos hablar?». La palabra flotó en el aire, cargada de historia, de silencios que ya no podían seguir ocultándose. Camila respiró hondo y, sin apartar la mirada, asintió. «Sí, Javier. Es hora de enfrentar lo que hemos dejado crecer entre nosotros». Su voz, a pesar de la calma aparente, traicionaba un nudo en la garganta y un torrente de emociones reprimidas. Ambos se sentaron frente a frente en la sala, en una disposición que parecía preparar el escenario para una conversación decisiva.
El ambiente se volvió tenso, como si el propio aire esperara las palabras que estaban a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Hace años, comenzó Javier, con voz suave pero firme. Me subestimaste, me miraste desde arriba y decidiste que mi lugar estaba marcado por la insignificancia. Camila cerró los ojos un instante, intentando contener las emociones. Al reabrirlos, se encontró con una mirada sincera, libre de resentimientos fingidos. Yo no sabía lo que perdía, confesó ella, con la voz quebrada. Me dejé llevar por mi orgullo, por la necesidad de sentirme superior. Pero hoy entiendo que tu historia, tu lucha, me han hecho ver mis propias limitaciones. Javier asintió lentamente, dejando que sus palabras calaran hondo. La tensión en la sala se transformaba en una especie de compenetración, donde la verdad, aunque dura, era el único camino hacia la sanación. No te pido que olvides lo ocurrido, Camila, prosiguió él. Solo que reconozcas que el valor no se mide por el origen, sino por la capacidad de levantarse y luchar. Cada vez que me miraste con desdén, sentí que el mundo te perdía, algo invaluable. El silencio se hizo denso, cargado de recuerdos y culpas no expresadas. Camila se inclinó ligeramente hacia adelante, como si necesitara acercarse a la verdad que Javier ofrecía. Te confieso algo, dijo con voz baja. Durante tanto tiempo, mi orgullo fue mi escudo, pero también mi prisión. Me esforcé tanto por mantener una imagen inquebrantable que olvidé lo que significa ser humana, lo que significa aprender de los demás. Javier esbozó una leve sonrisa, una mezcla de comprensión y compasión. La fortaleza no reside en la ausencia de errores, Camila, sino en la capacidad de reconocerlos y crecer a partir de ellos. Hoy, al verte aquí, dispuesta a enfrentar tus propias sombras, siento que el pasado ya no pesa de la misma manera. Las palabras de Javier resonaron en la estancia como una melodía de redención. Camila respiró hondo, y con lágrimas que amenazaban, con desbordarse replicó: Siempre pensé que yo era la dueña de mi destino, la única que podía escribir mi historia. Pero me he dado cuenta de que, al despreciar lo que representabas, también me estaba negando a mí misma la posibilidad de evolucionar. La intensidad del diálogo se mezclaba con una calma casi inverosímil, como si ambos se encontraran en el umbral de un cambio irreparable. La sala, decorada con retratos que narraban la historia de la familia Velasco, parecía cobrar vida, siendo testigo silencioso de un encuentro que iba más allá de la simple confrontación de dos almas. Te he visto cambiar, dijo Javier, no solo en la forma en que diriges tus negocios o en tu implacable búsqueda de perfección, sino en esa mirada que ahora tienes, que refleja una sed de verdad y autenticidad. Camila bajó la mirada, recordando las largas noches de soledad y reflexión, en las que se había preguntado si era posible reinventarse. Aquella conversación, tan directa y sincera, le abría una puerta a un futuro que no había osado imaginar. Javier, ¿alguna vez te arrepentiste de ser quien eres?, preguntó, la voz cargada de una vulnerabilidad que apenas se atrevía a mostrar. El hombre suspiró, mirando al vacío por unos segundos antes de contestar. No me arrepiento. Cada cicatriz, cada caída, me han hecho el hombre que soy hoy. Pero debo confesar que en ocasiones, la soledad del camino pesa. Sin embargo, saber que puedo inspirar a otros, que mi historia puede ser la luz para alguien en la oscuridad, me da fuerzas para seguir adelante. Las palabras de Javier eran sinceras y profundas, y en ese momento, Camila sintió que la barrera que la había separado de él durante tanto tiempo se desvanecía, dejándola expuesta a una verdad ineludible. Siempre creí que el éxito era la meta suprema, la validación de todo mi esfuerzo, admitió Camila, con una voz que temblaba entre la ira y la tristeza. Pero ahora veo que el verdadero triunfo es ser fiel a uno mismo, aprender de cada error y reconocer el valor en las personas, sin importar su origen. Un silencio se extendió entre ellos, en el que se percibía el peso de años de orgullo y resentimiento.
La luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, iluminando los rostros de ambos como si el universo aprobara aquel reencuentro. ¿Y qué hay de Regina?, preguntó finalmente Camila, sabiendo que el tema no podía quedar en el aire. Javier hizo una pausa y con voz medida contestó: Regina es parte de mi historia y de alguna manera también la tuya. No estoy aquí para dividir lo que se ha construido, sino para mostrarte que hay más en la vida que la constante comparación y el ansia de superioridad. Mi matrimonio con ella no es una victoria sobre ti, sino la realización de un sueño que muchos consideran imposible. Camila levantó la vista con la mirada fija en los ojos de Javier. Se sentía atrapada entre la nostalgia de lo que había sido y la incertidumbre de lo que podría ser. La amargura del pasado se mezclaba con una tenue esperanza, la de que ella también pudiera reconstruirse a partir de sus errores. Javier, comenzó, pero luego se detuvo, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo aprender de ello. Y hoy, al verte aquí, me doy cuenta de que el poder no reside en la arrogancia, sino en la capacidad de reconocer nuestras falencias y transformarlas en fortaleza. La declaración de Camila fue recibida por un silencioso asentimiento. Javier, con una mirada serena, replicó: Cada encuentro, cada palabra, nos acerca un poco más a la verdad. No espero que este sea el final de nuestro conflicto, sino el comienzo de una nueva etapa. Una en la que tú puedas redescubrirte y dejar atrás las cadenas del orgullo que tanto te han limitado. El ambiente se volvió casi sagrado, como si en ese preciso instante el destino hubiera detenido el tiempo para presenciar una redención largamente esperada. Camila sintió que, a pesar del dolor y la vergüenza, había algo liberador en aceptar la verdad de su propio ser. Prometo, Javier, dijo con voz decidida, que buscaré ser más humana, que aprenderé de cada error y reconoceré el valor en quienes antes desestimé. No para ganarte a ti ni para superar tus éxitos, sino para ser la versión más auténtica de mí misma. Las palabras flotaron en el aire, marcando el inicio de una transformación que iba más allá de una simple reconciliación. Era el reconocimiento de que la verdadera victoria no se encuentra en la conquista de otro, sino en el triunfo sobre uno mismo. Javier extendió la mano lentamente, un gesto de paz y de un futuro compartido en el que ambos podrían crecer sin rivalidad. Así sea, Camila, que este sea el primer paso de un nuevo camino, donde el orgullo se transforme en humildad y la confrontación en aprendizaje. Ella tomó la mano de Javier, sintiendo en ese apretón la promesa de un cambio real y profundo. En ese instante, en 1900, medio de la penumbra y la luz menguante del día, dos almas que alguna vez se enfrentaron decidieron buscar juntas la redención, dejando atrás el rencor y abriendo paso a la posibilidad de un futuro más verdadero y humano. El alba se presentó con una brisa fresca que acariciaba suavemente la ciudad, como si la naturaleza misma anunciara un nuevo comienzo. Camila despertó temprano, sintiendo en su interior una mezcla de esperanza y nerviosismo. Había transcurrido ya una semana desde aquel decisivo encuentro con Javier, y en su corazón latía la convicción de que al fin había llegado el momento de renacer. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ver más allá de la imagen perfecta que había construido. Allí, en sus ojos, se reflejaba la lucha interna, el dolor de las heridas antiguas y, sobre todo, la fuerza de una mujer dispuesta a cambiar. Con determinación eligió un atuendo sencillo pero elegante, una blusa blanca y pantalones negros que resaltaban su porte, sin ostentación, y se dispuso a enfrentar el nuevo día con el espíritu renovado. Esa mañana, Camila se reunió con doña Elena en una pequeña sala de estar en la mansión, lejos del bullicio de las oficinas y reuniones. El ambiente era íntimo, decorado con fotografías antiguas y recuerdos que evocaban tiempos de inocencia y humildad. Doña Elena, con su mirada tierna y serena, se acomodó en una butaca mientras Camila tomaba asiento frente a ella. «Mija, hoy se siente distinto, ¿no es cierto?», preguntó doña Elena, suavemente.
Camila asintió, dejando escapar un suspiro profundo antes de contestar. Siento que estoy resurgiendo de las cenizas, doña Elena. Cada conversación, cada testimonio y sobre todo el encuentro con Javier me han hecho ver que mi verdadera fortaleza no reside en el poder o el estatus, sino en la capacidad de ser honesta conmigo misma. La anciana sonrió con complicidad. Eso es lo que llaman el renacimiento, mi niña. A veces la vida nos da golpes tan duros que al final tenemos la oportunidad de reconstruirnos mejor que antes. Pero recuerda, el cambio no es fácil y requiere de valentía y perseverancia. Con esas palabras resonando en su mente, Camila decidió que ese día dedicaría tiempo a replantearse su proyecto personal y profesional. Se dirigió a su despacho, donde tenía un amplio ventanal que daba a la ciudad. Allí, encendió la computadora y abrió un documento en blanco, como símbolo de un futuro sin límites. Mientras escribía sus primeros párrafos, se sumergía en una especie de diálogo interno, donde cada palabra era un grito de liberación. Hoy comienzo de nuevo. Hoy dejo atrás el orgullo que me mantuvo prisionera y me abro a la posibilidad de ser la mujer que siempre quise ser, sin máscaras ni ataduras. En ese preciso instante, su asistente Roberto irrumpió en la habitación con una sonrisa y una taza de café caliente. «Señora Velasco, parece que hoy tiene un brillo especial en la mirada», comentó Roberto, con tono amistoso. Camila se detuvo un momento observándolo y respondió: «Roberto, hoy estoy empezando a ver la vida desde otra perspectiva. Estoy dispuesta a aprender, a escuchar y a reconocer que, en ocasiones, la verdadera grandeza radica en la humildad». Roberto asintió, impresionado por la sinceridad en la voz de su jefa. «Eso es muy valiente, señora. Estoy seguro de que su ejemplo inspirará a todos en la empresa». Las palabras de Roberto encendieron en Camila una chispa de esperanza. Esa misma tarde, convocó a una reunión en la que participaban miembros de su equipo, personas con las que había trabajado durante años y que siempre la habían admirado por su capacidad de liderazgo. Sin embargo, en aquella reunión, Camila optó por un tono distinto. Se mostró vulnerable, abierta a escuchar y dispuesta a compartir su propia transformación. La sala se llenó de murmullos expectantes cuando Camila tomó la palabra. «Compañeros, hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal. Durante mucho tiempo me aferré a un orgullo desmedido, creyendo que era infalible, pero he descubierto que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestras fallas y aprender de ellas. Quiero que esta empresa no solo sea un ejemplo de éxito económico, sino también de crecimiento humano y solidaridad». El ambiente se impregnó de un silencio respetuoso. Una joven ejecutiva, Mariana, tomó la palabra con timidez. «Señora Velasco, sus palabras me inspiran. Yo misma he tenido miedo de mostrar mis errores, pero ahora veo que reconocerlos nos hace más fuertes». Otro miembro del equipo, Andrés, añadió: «Yo creo que este cambio nos impulsará a innovar y a trabajar en equipo de una manera más auténtica. Es refrescante ver que usted, que siempre ha sido un ejemplo, también se atreve a ser vulnerable y a crecer». La reunión se transformó en un intercambio abierto de ideas, donde cada miembro compartía anécdotas y reflexiones sobre cómo habían superado sus propias limitaciones. Camila se dio cuenta de que, al mostrar su lado más humano, estaba creando un ambiente de confianza y colaboración. Esa tarde, al terminar la sesión, se quedó pensativa en la sala vacía, sintiendo que un nuevo capítulo en la historia de la empresa y en la suya personal acababa de comenzar. Más tarde, al caer la noche, Camila recibió una llamada de Javier. La voz de él, que siempre había sido tan serena, ahora sonaba aún más cálida y cercana. «Hola, Camila», dijo Javier. «Solo quería saber cómo te sientes hoy». Ella tomó aire y respondió con sinceridad: «Javier, hoy he sentido algo que no puedo describir. Por fin me permití ver mis errores y aceptarlos. Siento que estoy renaciendo, dejando atrás ese ego que tanto me lastimó y que lastimó a quienes me rodeaban». Javier hizo una breve pausa y luego contestó:
Me alegra escuchar eso, Camila. El camino del cambio nunca es fácil. Pero cuando uno decide abrirse a nuevas posibilidades, el universo conspira a favor. No es cuestión de olvidar el pasado, sino de aprender de él para forjar un futuro mejor. Exacto, replicó Camila. Y aunque todavía queda mucho por aprender, hoy siento que cada paso me acerca a la persona que realmente quiero ser. La conversación se extendió durante varios minutos, en los que ambos compartieron sus reflexiones sin buscar reproches ni reivindicaciones. Fue un diálogo sincero que no pretendía borrar el pasado, sino reconocerlo y, a partir de allí, construir un nuevo horizonte. Al finalizar la llamada, Camila se recostó en su silla y miró al techo. Su mente repasaba cada palabra, cada emoción vivida durante el día. Se dio cuenta de que el verdadero renacimiento no consistía en cambiar lo que uno era, sino en aceptar cada parte de sí mismo, incluso aquellas que parecían imperfectas o dolorosas. Durante las semanas siguientes, el cambio en Camila se hizo evidente para todos, no solo en su manera de liderar, sino en pequeños gestos cotidianos. Se mostraba más accesible, escuchaba con atención y se permitía reír sin reservas. Incluso en su relación con Javier, el ambiente se volvió más cordial y respetuoso, sin la sombra del rencor del pasado. En una ocasión, mientras participaba en un evento benéfico organizado por la fundación que apoyaba a jóvenes emprendedores, se encontró con antiguos conocidos y nuevos aliados. Entre ellos estaba un joven emprendedor, Carlos, quien se acercó con timidez y le dijo: «Señora Velasco, su historia me inspira. Yo también he cometido errores, pero ver que alguien tan exitosa puede reconocer sus fallos y buscar mejorar, me da fuerzas para seguir adelante». Camila le respondió con una sonrisa sincera: «Carlos, todos estamos en constante aprendizaje. El éxito verdadero no se mide en logros superficiales, sino en la capacidad de levantarse cada vez que caemos. Me alegra que encuentres en mi historia el impulso para seguir luchando». La noche culminó con una sensación de celebración y transformación. Camila se encontraba en el corazón de una multitud que aplaudía, no solo por los logros materiales, sino por la valentía de ser auténtico y vulnerable. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que cada paso que daba era un acto de fe en un futuro más humano y lleno de posibilidades. En la intimidad de su habitación, antes de dormir, Camila escribió en su diario: «Hoy he comprendido que el renacimiento es un proceso continuo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar nuestras imperfecciones y crecer a partir de ellas. He dejado atrás el peso del orgullo y he abierto mi corazón a la transformación. Mañana será otro día, y sé que, aunque el camino no siempre sea fácil, cada desafío me acerca un poco más a mi verdadero yo». Al cerrar el diario, se sintió en paz, como si por fin hubiera encontrado la llave para liberarse de las cadenas del pasado. En ese instante, Camila se prometió a sí misma que nunca volvería a dejar que el miedo o el orgullo dictaran su destino. Había renacido, y con ese renacimiento, estaba lista para enfrentar el futuro con una renovada pasión y autenticidad. El renacimiento de Camila no solo transformó su vida personal, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la empresa y en las relaciones que la rodeaban. Con cada paso, con cada palabra sincera y cada acción desprovista de pretensión, ella construía un legado de humildad y resiliencia, inspirando a otros a buscar su propio camino de transformación. Y así, en el silencio de la noche, mientras la ciudad dormía y las estrellas parpadeaban en el firmamento, Camila se entregó al sueño con el corazón ligero, convencida de que el verdadero éxito reside en la capacidad de renacer una y otra vez, sin miedo a mostrarse vulnerable y a aprender de cada caída. La brisa nocturna acariciaba las calles empedradas de la ciudad, mientras Camila se dirigía al pequeño café que había quedado como refugio en su búsqueda de respuestas. Aquel lugar, de ambiente íntimo y decorado con fotografías antiguas, en blanco y negro, evocaba una época en la que las historias se contaban a viva voz y cada rincón parecía guardar un secreto. Esa noche,
El café estaba casi vacío, salvo por algunos clientes que conversaban en voz baja y una pianola que tocaba melodías melancólicas. Camila se sentó en una mesa de madera alejada de la ventana, donde el murmullo de la ciudad se mezclaba con el aroma a café recién hecho. Había llegado el momento de enfrentar de lleno el peso del pasado, una carga que había perseguido sus pasos durante toda la transformación personal. Mientras repasaba mentalmente los eventos recientes, sus pensamientos se detuvieron en momentos que le parecían tan lejanos como un sueño olvidado. Recordó la arrogancia de sus primeros encuentros en la mansión, la indiferencia con la que había mirado a Javier cuando aún era un simple jardinero, y cómo cada burla y comentario hiriente se transformaron en una barrera infranqueable entre ella y las personas que la rodeaban. La puerta del café se abrió de golpe, y una figura conocida se asomó tímidamente. Era Isabel, una vieja amiga de la infancia y confidente de aquellos tiempos en los que Camila era menos rígida, más espontánea. Isabel se acercó a la mesa con una sonrisa nostálgica y sin dudarlo se sentó frente a ella. «Camila, ¿te acuerdas de aquellos veranos en el rancho de tu familia?», preguntó Isabel rompiendo el silencio, cuando solíamos correr descalzas por la hierba y el mundo parecía tan inmenso y lleno de posibilidades. Camila esbozó una sonrisa tenue, pero en sus ojos se leía la melancolía del tiempo perdido. «Sí, Isabel, esos días eran sencillos y felices, pero también estaban llenos de sueños que, al crecer, se fueron desvaneciendo en medio de responsabilidades y orgullo». Isabel asintió, tomando un sorbo de su café. «¿Y tú? ¿Sientes que el peso del pasado te ha estado deteniendo?». Camila dudó un instante, tragando saliva antes de responder con voz baja y sincera. «Durante mucho tiempo, me negué a mirar atrás. Creí que lo que había pasado era irrelevante, pero hoy me doy cuenta de que cada paso, cada error y cada herida ha moldeado la persona que soy. Sin embargo, ese peso a veces me hace sentir prisionera de mi propia historia». Isabel sostuvo la mirada de Camila con comprensión y le dijo: «El pasado, aunque doloroso, también es maestro. No se trata de cargarlo como una condena, sino de aprender de él para no repetir los mismos errores. Tú has avanzado, Camila, pero sé que aún hay cicatrices que necesitas sanar». La conversación se tornó más profunda, y entre sorbos de café y pausas reflexivas, Camila comenzó a desvelar detalles que había guardado celosamente en su interior. Con voz entrecortada confesó: «Siempre he sentido que el peso de mi pasado era una carga que debía ocultar. Mi obsesión por el éxito y el control me cegó tanto que ni siquiera pude reconocer el valor en los que me rodeaban. Javier, por ejemplo, fue el reflejo de una vida que yo desprecié y, sin embargo, me obligó a ver lo que había ignorado durante tantos años». Isabel inclinó la cabeza y con tono suave añadió: «A veces aceptar que uno ha fallado es el primer paso para liberarse. ¿Has pensado en perdonarte a ti misma? No se trata de justificar tus errores, sino de reconocer que cada experiencia, por dolorosa que sea, te ha llevado a este momento de cambio». Camila cerró los ojos, dejando que las palabras de Isabel calaran hondo en su alma. Un torrente de recuerdos incontrolables comenzó a emerger. Las noches en las que se encerraba en su habitación, aferrándose a una imagen inmaculada de sí misma, y las veces en las que el eco de las críticas y desprecios se repetían sin cesar en su mente. «Recuerdo una ocasión», continuó Camila con la voz apenas audible, «cuando un empleado de la mansión me dijo que mis palabras eran como espinas. Yo, con mi orgullo, me reía y no prestaba atención. Pero esas espinas, con el tiempo, se clavaron en mí y me impidieron ver la belleza de la empatía». Isabel tomó la mano de Camila sobre la mesa, transmitiéndole un calor reconfortante. «Lo importante ahora es que has decidido enfrentar esa verdad. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puedes transformar el dolor en fuerza, en sabiduría. Cada cicatriz es un recordatorio de que has sobrevivido y que puedes seguir adelante». La charla se extendió por horas, y en ese diálogo íntimo, Camila comenzó a encontrar consuelo.
se dio cuenta de que el peso del pasado no era una condena, sino una lección vital para forjar un futuro más auténtico y pleno. Entre confesiones y silencios, emergió la idea de que debía perdonar a quienes, incluso sin intención, habían contribuido a su dolor, pero sobre todo, perdonarse a sí misma. Al salir del café, la noche se mostraba más luminosa, y el aire, fresco, parecía llevar consigo promesas de redención. Camina por las calles, dejando que el murmullo del tráfico y la risa ocasional de algún transeúnte le recordaran que la vida seguía, imparable y transformadora. Mientras avanzaba, se encontró con un mural pintado en una pared que representaba a una mariposa emergiendo de un capullo. La imagen, vibrante y llena de color, simbolizaba el renacimiento y el poder de la transformación. Así debe ser, pensó Camila en voz baja. Liberarme de lo que me ata y volar hacia una nueva etapa. En ese instante, decidió que era tiempo de actuar. Con el ímpetu renovado, tomó su teléfono y marcó el número de Roberto, su fiel asistente, y le dijo: «Roberto, organiza una reunión urgente con el equipo de Relaciones Públicas y el Departamento de Comunicación. Quiero planificar un evento donde se cuente la historia de transformación de la empresa. Una historia que no solo resalte nuestros logros, sino también las lecciones del pasado y la importancia del crecimiento humano». La respuesta de Roberto fue inmediata. «Entendido, Camila. Organizaré todo de inmediato». Mientras caminaba hacia su oficina, Camila sentía el peso del pasado disiparse lentamente, transformándose en un impulso positivo. Ya no se trataba de olvidar o negar lo sucedido, sino de integrar cada experiencia para formar una narrativa de superación y humanidad. Pensó en Javier, en la manera en que su historia le había forzado a enfrentarse a sus propios demonios, y comprendió que, a pesar del dolor, aquella relación había sido fundamental para abrirle los ojos. Una vez en la oficina, se reunió con algunos de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos estaba Mariana, la joven ejecutiva que había mostrado gran empatía en reuniones anteriores. Con voz firme y sincera, Camila les expuso: «Hoy quiero que hablemos sobre el peso del pasado y cómo nos ha moldeado. No se trata de lamentarse, sino de aprender. Cada uno de nosotros lleva consigo historias de superación, de errores y aciertos. Quiero que este evento sea un reflejo de nuestra capacidad para transformar las heridas en lecciones valiosas». Mariana, con lágrimas en los ojos, respondió: «Señora Velasco, siempre creí que el éxito se medía en cifras y reconocimientos, pero hoy veo que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad y en saber reconocer nuestras imperfecciones. Gracias por compartir su historia y por mostrarnos que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz». La reunión se prolongó durante horas, y entre anécdotas y testimonios, la atmósfera se llenó de un sentimiento de unión y redención. Cada voz, cada historia, se convirtió en un recordatorio de que el pasado, por doloroso que sea, puede ser la base para construir un futuro lleno de esperanza. Al final del día, Camila se quedó sola en su despacho, mirando por la ventana cómo la ciudad se iluminaba con las luces del atardecer. En ese momento, entendió que el peso del pasado ya no era una carga insoportable, sino una parte esencial de su identidad. Esa carga, transformada en sabiduría, la impulsaba a ser más auténtica y a liderar con el corazón en lugar de con el miedo. Con una pluma en mano y su diario abierto, comenzó a escribir una nueva entrada. «Hoy comprendí que el peso del pasado es, en realidad, la fuerza que nos impulsa a ser mejores. Cada error, cada herida, me ha llevado a descubrir la verdad de mi ser. A partir de este momento abrazo mi historia con gratitud porque sin ella, no sería la mujer que hoy se atreve a soñar, a luchar y a amar sin reservas». La tinta se deslizaba sobre el papel, formando palabras cargadas de emoción y convicción. Camila se sintió liberada, como si al plasmar sus sentimientos en aquel diario, dejara atrás las cadenas de la culpa y el resentimiento. Esa noche, al cerrar el cuaderno,
Se prometió a sí misma que nunca olvidaría las lecciones del pasado, pero que tampoco permitiría que lo definiera. Con cada respiración, se reafirmaba en la idea de que el verdadero crecimiento proviene de aceptar la historia completa, la parte dolorosa y la parte luminosa. En el silencio de su despacho, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Camila esbozó una sonrisa serena. Sabía que el camino por delante seguiría estando lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Con el peso del pasado transformado en su fuerza, estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida, uno en el que cada experiencia se convertiría en un peldaño hacia un futuro más auténtico y lleno de esperanza. La tarde se derramaba en tonos cálidos sobre la ciudad mientras el sol comenzaba a despedirse, tiñendo el horizonte de naranjas y rosas. En la mansión de Camila, la atmósfera estaba impregnada de una tensión inusual, como si cada rincón aguardara el momento de una confesión largamente postergada. Tras semanas de intensas transformaciones y de profundos encuentros internos, Camila se sentía en la obligación de enfrentar la última barrera: pedir disculpas. Aquel día, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Los pasillos, normalmente transitados por el incesante ir y venir del personal, parecían guardar un secreto. Camila había pasado la mañana revisando recuerdos, cartas y fotografías que habían marcado su vida. Entre ellas, una imagen de su niñez la confrontaba con una inocencia perdida y un pasado en el que sus sueños eran sinceros y sin artificios. Ahora, en medio de su transformación, la verdad que emergía era clara. Su orgullo había envenenado sus relaciones y, en particular, había lastimado a alguien que alguna vez fue parte de su mundo. Mientras tanto, Javier se encontraba en su oficina en la misma mansión, organizando documentos relacionados con la fundación y revisando mensajes pendientes. Su semblante denotaba serenidad, aunque en el fondo sabía que el reencuentro con Camila siempre habría estado marcado por una historia de desencuentros y malentendidos. Aquella tarde, recibió un mensaje de su asistente anunciando que Camila deseaba reunirse con él en un lugar apartado de la mansión, en un pequeño jardín interior donde antes solían encontrarse para charlar sin formalidades. Con cierta cautela, Javier se dirigió al jardín. El lugar, rodeado de altos cipreses y adornado con flores que aún conservaban la fragancia del verano, era testigo mudo de tantos encuentros y desencuentros. Allí, bajo la sombra de un viejo roble, se encontraba Camila, sentada en un banco de madera con la mirada perdida en el horizonte. Su figura, elegante y a la vez vulnerable, contrastaba con la rigidez que solía exhibir en público. Javier se acercó despacio, respetando la intimidad del momento, y se sentó a su lado en silencio. Durante unos largos minutos, ambos se quedaron en una especie de mutua contemplación, sin necesidad de palabras. La brisa jugueteaba con el cabello de Camila, mientras ella, con los ojos vidriosos, parecía dispuesta a soltar aquello que tanto había reprendido en su interior. «Javier», comenzó Camila con voz baja y entrecortada, «he estado pensando en todo lo que ha pasado, en mis actitudes, en mis errores y en el daño que causé». Javier la miró con atención, sin interrumpirla. La suavidad de su mirada invitaba a la sinceridad. «He cambiado y sé que mis palabras y acciones pasadas fueron injustas», prosiguió ella, deteniéndose un instante para recoger el valor de sus palabras. «Te debo una disculpa, no solo por haber subestimado tu valía, sino por haberte tratado con desprecio, cuando lo único que tú siempre has hecho es mostrarme que el éxito no se mide por el origen, sino por el esfuerzo y el corazón». El silencio se extendió por unos segundos, y el sonido de las hojas moviéndose en el viento pareció marcar el compás de un momento decisivo. «Camila», dijo finalmente Javier con voz serena, «aceptar una disculpa es tan importante como ofrecerla. Yo, por mi parte, siempre he tratado de seguir mi camino con la convicción de que mis raíces me hacen más fuerte. No busco venganza ni revancha, solo deseo que podamos dejar atrás el resentimiento y construir algo nuevo, basado en la honestidad».
Las palabras de Javier fueron como bálsamo para el alma de Camila. Con lágrimas contenidas, ella se volvió hacia él y añadió: «Sé que nunca podré borrar el pasado, pero hoy quiero empezar a reconstruir mi futuro con la humildad que tanto me ha faltado. Te pido perdón, Javier, de corazón, no solo por mí, sino por todas las personas que lastimé con mi arrogancia. Me equivoqué al juzgarte por tu origen y enorgullecerme de un éxito superficial. Tú me has mostrado que el verdadero triunfo está en levantarse cada vez que caemos». Una emoción intensa llenó el aire. Javier extendió la mano en un gesto que simbolizaba el perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Camila, temblorosa, tomó su mano con una delicadeza casi reverente, sintiendo en ese contacto la fuerza de la redención. «No necesitas pedirme disculpas para seguir adelante», dijo Javier. «Lo que importa es que hayas descubierto el valor de la empatía y la humildad. Pero tu gesto significa mucho, y estoy seguro de que es el primer paso para que ambos podamos dejar atrás los errores del pasado». Camila asintió, y entre lágrimas su voz se volvió más firme. «He aprendido que el orgullo me había encerrado en una jaula, impidiéndome ver el mundo tal como es. Durante tanto tiempo, me cegué ante la belleza de las historias de quienes consideré inferiores. Hoy veo que cada persona, cada experiencia, tiene algo que enseñarme. Tú, Javier, me enseñaste que la resiliencia y la pasión pueden transformar la vida de una persona, sin importar sus orígenes». En ese instante, el jardín parecía cobrar una nueva vida. El murmullo del viento se entrelazaba con las palabras de Camila, creando una sinfonía de redención y esperanza. Alrededor, las flores se mecían suavemente, como si quisieran participar en aquel acto de reconciliación. «Camila», dijo Javier, «tu transformación es admirable, pero recuerda que el cambio verdadero no se limita a una disculpa, es un camino constante de aprendizaje. Yo también he tenido que enfrentar mis propios miedos y dudas. Y aunque mi vida ha tomado rumbos distintos, siempre he valorado la oportunidad de crecer a partir de cada error». La conversación se prolongó durante largos minutos, mientras ambos se sumergían en un diálogo sincero y profundo. Las palabras fluyeron entre confesiones y recuerdos, en un intercambio que borraba las barreras del tiempo y las heridas pasadas. «¿Recuerdas aquella vez en la que, cuando eras solo un jardinero, me reíste sin pensar?», preguntó Javier con un dejo de nostalgia, pero sin malicia. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de cada recuerdo. Con voz temblorosa respondió: «Lo recuerdo perfectamente, y cada vez que lo pienso siento una vergüenza inmensa. No solo te hice daño a ti, sino que también me negué a aprender de alguien que, en realidad, tenía un valor incalculable. Hoy entiendo que mi desprecio era fruto de una ignorancia y de un orgullo ciego». Javier asintió lentamente y añadió: «Todos cometemos errores, Camila. La grandeza de una persona no se mide por lo que ha evitado, sino por cómo se levanta después de caer. Lo que tú has hecho hoy es dar un paso enorme hacia la libertad emocional». El ambiente se impregnó de una sensación de alivio y renovación. Las últimas luces del atardecer se filtraban entre las ramas, pintando sombras largas en el suelo del jardín. La reconciliación, aunque no borraba el pasado, abría las puertas a un futuro donde la compasión y el respeto mutuo podrían florecer. «Prometo, Javier», dijo Camila apretando suavemente la mano de él, «que trabajaré cada día para ser una mejor persona. Quiero que mi vida sea un testimonio de que el perdón y la humildad pueden transformar hasta las heridas más profundas. No espero que todo sea perfecto, pero sí aspiro a que cada acción, cada palabra, refleje mi compromiso con ese cambio». Javier sonrió, y en su mirada se notaba la esperanza y la aceptación. «Ese es el espíritu, Camila. La redención no. Es un destino, es un viaje. Y estoy aquí para acompañarte en este trayecto, sin rencores ni expectativas desmedidas. Lo importante es que ambos sigamos adelante, aprendiendo del ayer y forjando un mañana más honesto». Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, ambos se levantaron del banco y caminaron despacio por el sendero del jardín. Cada paso resonaba como un latido de un corazón que por fin
se liberaba de las cadenas del orgullo. En el aire se percibía la promesa de un nuevo comienzo, un futuro donde el pasado no era una carga, sino una lección que impulsaba la transformación. Esta noche, dijo Camila rompiendo el silencio mientras caminaban, escribiré una carta para mí misma, para recordar este momento y para comprometerme a seguir el camino del cambio, sin miedo a mostrar mi vulnerabilidad. Javier asintió, comprendiendo el profundo significado de aquella declaración. A veces el acto de escribir es como volcar el alma en el papel. Es una manera de dejar constancia de nuestras promesas y de las lecciones que hemos aprendido. Te aseguro, Camila, que este es solo el comienzo de una etapa en la que ambos podemos ser más auténticos. La conversación se mezcló con el murmullo del viento y el suave sonido de las hojas. Mientras avanzaban, Camila se permitió recordar cada lección, cada lágrima derramada y cada risa compartida en ese largo camino de autoconocimiento. La disculpa que había ofrecido no era solo para reparar el daño causado, sino para liberarse del peso de una vida regida por el miedo al error y al juicio. Finalmente, al llegar a la entrada principal de la mansión, se detuvieron un momento. La noche se había instalado completamente, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, despejado. Camila miró a Javier con una mezcla de gratitud y determinación. Gracias, Javier, por darme esta oportunidad de redimirme. Prometo no defraudarte, ni a mí misma. Quiero que este gesto sea el inicio de algo que nos haga mejores, que inspire a otros a dejar atrás el orgullo y abrazar el poder del perdón. Javier, con una mirada cálida y sincera, respondió: El verdadero perdón se demuestra con hechos, Camila. Y sé que estás dispuesta a demostrarlo. Sigamos adelante, construyendo un puente entre el pasado y el futuro, donde cada error sea una lección y cada acierto un paso hacia la redención. Con esas palabras se despidieron en silencio, sabiendo que lo vivido en ese jardín marcaría un antes y un después en sus vidas. El pedido de disculpas había sido un acto de valentía y de liberación, y ambos se encaminaban hacia un horizonte incierto, pero lleno de posibilidades. La noche cerró el capítulo de este encuentro con la promesa de que, a veces, el perdón no solo sana las heridas, sino que también ilumina el camino hacia un renacer, en el que la humanidad y la autenticidad se convierten en la base para un futuro más brillante. La tarde se había teñido de un rojo intenso cuando Camila salió de la mansión, dejando atrás los ecos de un pasado que, aunque se transformaba en lección, aún pesaba en su corazón. El aire parecía cargar una melancolía especial, mientras la ciudad se preparaba para la llegada del crepúsculo. Camina sin rumbo por las calles empedradas, sumida en un torbellino de emociones contradictorias. Durante tanto tiempo, se había aferrado a una visión distorsionada del éxito y del amor, creyendo que el poder y el control eran la única garantía de felicidad. Pero ahora, al repasar cada experiencia vivida, comprendía que en su interior había perdido algo invaluable: la capacidad de amar con sinceridad. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de recuerdos. Revivía con dolor aquellos días en los que su orgullo la había cegado y había rechazado a quienes intentaron acercarse a ella. Y entre todos esos recuerdos, uno se destacaba: Javier. En una noche fría de verano, años atrás, ella había sentido una chispa, aunque ignorada y menospreciada, que ahora parecía arder en su interior. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada, y el amor genuino que pudo haber florecido se transformó en una herida profunda, un amor perdido que con el tiempo la había marcado de forma irreversible. Decidida a confrontar sus sentimientos, Camila se dirigió a un pequeño parque, aquel rincón secreto donde solía refugiarse en su juventud. Al llegar, se sentó en un banco desgastado por el tiempo y miró hacia el horizonte. La brisa traía consigo el murmullo de la ciudad y al mismo tiempo parecía susurrarle que debía dejar de lado las máscaras. Mientras contemplaba el ocaso, su teléfono vibró. Era un mensaje de Regina, su socia y amiga,
quien le invitaba a tomar un café en una pequeña terraza de un restaurante tradicional mexicano. «Hola Camila, ¿te animas a salir? Necesito escucharte», decía el mensaje. A regañadientes y, con el corazón aún acelerado, Camila respondió afirmativamente, pensando que quizá era momento de compartir lo que llevaba adentro. Se dirigió al lugar, y al entrar, fue recibida por el aroma del café recién hecho y el sonido de una guitarra que acompañaba la charla de algunos comensales. Allí estaba Regina, esperando con una sonrisa sincera. «Camila, me alegra verte. ¿Cómo te sientes?», preguntó Regina, mientras se acomodaba en una mesa junto a la ventana. Camila suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé, Regina. Siento como si algo se hubiera perdido en el camino. He pasado tanto tiempo peleando contra mi propio orgullo, pero ahora me doy cuenta de que también he perdido la capacidad de amar de verdad. He sentido que el amor se me escapó entre los dedos, y no sé si pueda recuperarlo». Regina, con la mirada llena de empatía, asintió lentamente. «El amor a veces se esconde en los recodos del alma, Camila. Quizá, en tu afán de sobresalir, dejaste de lado aquello que te hace humana, la vulnerabilidad y la capacidad de conectar con otros. ¿Recuerdas cuando solías reír sin reservas, sin importar lo que pensara el mundo? Ese amor, esa pasión por la vida, también formaba parte de ti». El silencio se instaló en la mesa, interrumpido solo por el leve tintinear de las tazas y el murmullo de conversaciones lejanas. Camila bajó la mirada y con voz temblorosa confesó: «Hace poco, mientras hablaba con Javier, sentí que algo se apagaba en mí. No solo era su éxito, su transformación, sino que veía en él un reflejo de lo que una vez pude ser. Me di cuenta de que, en mi afán por demostrar superioridad, perdí la oportunidad de amarlo, de amarme a mí misma. Y, ahora, al recordarlo, siento que he dejado escapar algo irreemplazable». Regina tomó la mano de Camila y la apretó suavemente. El amor perdido siempre duele, pero también enseña. Es la herida que con el tiempo se transforma en la base para un renacimiento. Tal vez sientas que el amor se fue, pero en realidad está esperando a que lo encuentres en tu interior. ¿Has pensado en perdonarte por no haber sido capaz de ver lo que ya estaba frente a ti? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Durante mucho tiempo, se había juzgado a sí misma por no haber sabido valorar el amor que podía haber tenido, por no haber reconocido la grandeza de una persona que, a pesar de sus humildes orígenes, se había convertido en un faro de inspiración. Recordó aquellos instantes en que Javier, con una calma serena, le había hablado de sus sueños y de cómo cada paso en su vida era un aprendizaje. «Recuerdo cuando me dijo: no se trata de dónde vienes, sino de a dónde quieres llegar», dijo Camila entre sollozos contenidos. Yo, cegada por mi arrogancia, ni siquiera lo escuché. Ahora me pregunto si ese fue el mayor error de mi vida. Regina le dio un suave apretón en la mano y replicó: «Camila, lo importante es que ahora entiendes el valor del amor y de la humildad. El amor perdido no es un fracaso definitivo, es una lección. Quizá te sientas devastada por lo que pudo haber sido, pero a veces perder algo es la única manera de abrir espacio para algo aún mejor. ¿Te has permitido soñar con un futuro en el que te ames a ti misma y aceptes la posibilidad de amar sin miedo?» La pregunta resonó en el silencio de la terraza. Camila se quedó en silencio, dejando que las palabras calaran hondo. Durante unos largos minutos, el único sonido era el crepitar de la leña en la cocina y el distante murmullo de la ciudad. Finalmente, con voz decidida, Camila dijo: «Quiero aprender a perdonarme, Regina. Quiero recuperar ese amor que perdí en mi lucha contra mi propio orgullo. Quiero volver a sentir que cada latido de mi corazón cuenta, que cada error es parte de mi historia y que no debo temer amar de nuevo. Pero, ¿cómo se reconstruye un corazón que ha cerrado sus puertas al amor?». La amiga la miró con ternura y respondió: «Primero, reconociendo tus errores y aceptándolos como parte de lo que te hace única. Luego,
abriéndote a los demás, a dejar que las emociones fluyan. El camino es difícil, pero cada paso, por pequeño que sea, te acercará a ese amor que buscas. Y sobre todo, recuerda que el amor propio es el primer ladrillo para construir relaciones verdaderas. En ese instante, Camila recordó la mirada de Javier durante su último encuentro, aquella mezcla de comprensión y desafío. Pensó en lo que había dicho. El éxito verdadero no se mide en logros externos, sino en la capacidad de amar y aprender de cada caída. Esa frase, que en su momento se le había escapado, ahora resonaba con una claridad que la conmovía profundamente. Después de terminar su café, ambas se despidieron con un abrazo cálido. Al salir del restaurante, Camila se sintió aliviada, pero a la vez con el corazón revuelto. Quería escribirle una carta a Javier, confesarle sus sentimientos, pedirle que la perdonara por no haber sabido valorar el amor que él ofrecía. Sin embargo, el temor a enfrentar sus propios errores la mantenía en una especie de letargo emocional. Esa noche, en la intimidad de su habitación, se sentó frente a su escritorio. Con la luz tenue de una lámpara y el sonido distante de la ciudad, empezó a escribir. Las palabras surgían despacio, entre lágrimas y suspiros. Querido Javier, hoy, mientras la soledad de la noche me envuelve, siento la necesidad de confesar lo que mi alma ha callado por demasiado tiempo. He perdido el amor, ese amor que pude haber encontrado en tu mirada, en tu voz serena, y en la manera en que transformaste cada obstáculo en un peldaño. Perdí la oportunidad de amarte, de amarme, por dejarme cegar por mi orgullo. Te pido perdón por no haber reconocido antes el valor de un corazón sincero. No sé si las palabras podrán sanar las cicatrices del pasado, pero hoy prometo iniciar un camino hacia la redención, hacia un amor que se base en la humildad y en la aceptación de mis propias debilidades, con la esperanza de encontrar, en mínimo algún rincón de este viaje, la posibilidad de volver a amar sin temor, Camila. Al terminar, se quedó mirando la hoja en silencio. La carta era un reflejo crudo de su alma, una confesión de lo que había perdido y de lo que anhelaba recuperar. Aunque sabía que el camino hacia el amor propio y hacia la capacidad de amar a otros sería largo y arduo, en ese instante se sintió liberada. Al día siguiente, Camila decidió enviar la carta a Javier. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago, pero también una extraña calma. Había dado el primer paso hacia la reconstrucción de su corazón. Esa misma tarde, en una reunión informal con algunos colaboradores y amigos, Camila se abrió sobre sus sentimientos. Durante la reunión, en un ambiente de sinceridad y cercanía, comentó: «Durante tanto tiempo, mi corazón se perdió en el laberinto del orgullo. He comprendido que el amor perdido no es una condena, sino una invitación a reinventarme y a aprender a amar de nuevo. Hoy, asumo mis errores y me permito soñar con un futuro en el que el amor, en su forma más pura y sincera, pueda florecer nuevamente». Uno de los asistentes, un joven llamado Luis, intervino con voz suave: «Señora Velasco, su historia me inspira. Creo que al enfrentar nuestras pérdidas, encontramos la fuerza para construir algo más grande y verdadero. No es el amor que se pierde lo que define nuestro destino, sino el amor que somos capaces de encontrar en nosotros mismos y compartir con los demás». Las palabras de Luis, junto con el apoyo de sus amigos, hicieron que Camila se sintiera reconfortada. Aquella tarde, se dio cuenta de que, a pesar de haber perdido un amor que pudo haber sido, estaba abriendo las puertas a una nueva posibilidad, la de redescubrirse y de reencontrar el camino hacia un corazón genuino. Mientras el sol se ponía, definitivamente, Camila miró por la ventana sintiendo que el dolor del amor perdido se transformaba en una lección vital. Aunque el pasado había dejado cicatrices imborrables, también le había enseñado a valorar la autenticidad y la capacidad de amar sin barreras. Con esa convicción en el alma, decidió que su viaje no terminaría en la tristeza, sino que sería el inicio de un nuevo capítulo,
en el que el amor, en todas sus formas, volvería a tener cabida en su vida. El amanecer se asomó sobre la ciudad con una delicada paleta de colores, naranjas y rosas que se desvanecían en un cielo despejado, anunciando un nuevo día. En la mansión, la atmósfera era diferente, impregnada de una calma esperanzadora que se notaba en cada rincón. Después de tantos altibajos de confesiones y aprendizajes, Camila se despertó con la sensación de haber dejado atrás una vida de rigidez y soledad, dispuesta a abrazar su transformación como nunca antes. Esa mañana, la luz natural inundó su habitación, reflejándose en un espejo que, hoy, parecía contar una historia distinta, la de una mujer que había aprendido a reconocer sus errores y a reconstruir su mundo interior. Con determinación, Camila se levantó y se vistió con 1900 sencillez, optando por un conjunto de blusa y falda en tonos claros, símbolo de la claridad y transparencia que ahora buscaba reflejar en cada acción. Mientras desayunaba en la terraza rodeada por el canto de los pájaros y el fresco aroma del jardín, su asistente Roberto se acercó con una sonrisa de complicidad. «Señora Velasco, hoy luce diferente, en el mejor sentido. ¿Cómo se siente?», preguntó Roberto, genuinamente sorprendido por el cambio en su jefa. Camila sonrió y mirando a lo lejos respondió: «Roberto, hoy siento que he renacido. He aprendido que el verdadero éxito no radica en el poder o el dinero, sino en la capacidad de amar y de ser auténtica. Ya no quiero vivir encadenada por el orgullo ni el miedo a equivocarme. Hoy me permito ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad encuentro la fuerza para seguir adelante». Las palabras de Camila se difundieron rápidamente entre sus colaboradores. Esa misma mañana, se celebró en la sala principal una reunión especial en la que la empresaria compartió, con humildad y sinceridad, la historia de su transformación. Con la voz llena de emoción, se dirigió a todos. «Queridos amigos y compañeros, durante años me creí dueña de mi destino, orgullosa de mi éxito y temerosa de mostrar debilidades. Pero hoy quiero decirles que el camino de la transformación es arduo y sin embargo liberador. He enfrentado mis errores, he pedido disculpas y sobre todo, he aprendido a amarme y a reconocer el valor en cada ser humano, sin importar su origen. Quiero que esta empresa sea un reflejo no solo de logros económicos, sino de un compromiso profundo con el crecimiento personal y la empatía». Entre aplausos y miradas emocionadas, se hizo evidente que su mensaje resonaba en lo más profundo de cada uno. Mariana, la joven ejecutiva que tantas veces había sido testigo de su evolución, se atrevió a levantar la voz. «Señora Velasco, su ejemplo nos inspira a todos. Ver que alguien con tanto poder y éxito puede reconocer sus errores y crecer, a partir de ellos nos recuerda que lo más valioso es el corazón, y no las cifras en una cuenta bancaria». La jornada transcurrió con actividades que celebraban tanto los logros corporativos como la nueva filosofía de vida que Camila había adoptado. La fundación a la que Javier había dedicado tanto esfuerzo se convirtió en un pilar fundamental en la agenda del día. Durante un almuerzo solidario en el que se invitó a jóvenes emprendedores, Camila y Javier se encontraron por primera vez en mucho tiempo en un ambiente lleno de camaradería. En un rincón del salón, lejos del bullicio, Javier se acercó a Camila. Su voz, siempre tan serena, se volvió cargada de un sentimiento de complicidad. «Camila, verte hoy es como ver renacer a alguien que siempre estuvo destinada a brillar de una manera distinta. Tu transformación no solo te hace más fuerte, sino que ilumina el camino de quienes te rodean». Ella lo miró con gratitud y sin perder tiempo, respondió: «Javier, tu ejemplo fue la chispa que me impulsó a cambiar. Antes te veía solo como el reflejo de lo que yo despreciaba, pero hoy te reconozco como un maestro, alguien que me mostró que la humildad es la verdadera corona del éxito». El ambiente se volvió cargado de emociones, y aunque el pasado aún dejaba una huella imborrable, ambos sabían que habían encontrado en el perdón y en la aceptación
una nueva forma de relacionarse. No era el reencuentro de viejos enemigos, sino el inicio de una amistad forjada en el crisol de la transformación. Más tarde, en la tarde, se celebró un evento benéfico en honor a la fundación. Bajo una carpa decorada con motivos tradicionales mexicanos, la comunidad se reunió para compartir historias de superación, de amor y de redención. En el escenario principal, Camila se dispuso a ofrecer un discurso que sellaría la culminación de su viaje personal. Con voz firme y a la vez llena de emoción comenzó: Hoy me presento ante ustedes no como la mujer de antaño, atrapada en el brillo efímero del poder y el éxito material, sino como alguien que ha aprendido a reconocer sus debilidades y a transformarlas en fortaleza. Mi camino no ha sido fácil. He tenido que enfrentar el peso del pasado, pedir disculpas, perder amores que parecían irreemplazables y, en cada tropiezo, encontrar una lección que me impulsara a seguir. Pero hoy, quiero compartir con ustedes que el verdadero triunfo reside en la capacidad de amarse a uno mismo y de extender esa compasión a los demás. La audiencia, compuesta por empleados, colaboradores y miembros de la comunidad, se mostró profundamente conmovida. Entre aplausos y lágrimas, se evidenciaba que el mensaje de Camila había tocado corazones, recordando a todos que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Al finalizar el discurso, Camila se acercó a un grupo de jóvenes emprendedores que habían asistido al evento. Uno de ellos, con voz emocionada, le dijo: «Señora Velasco, su historia nos enseña que no importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarse y aprender. Gracias por mostrarnos que el camino del amor propio y la humildad es el más valioso que podemos transitar». Ella le tomó la mano y le respondió con una sonrisa cálida: «El camino es largo y a veces doloroso, pero cada paso me ha acercado a descubrir quién soy realmente. Y ustedes, con sus sueños y su valentía, son la prueba viva de que siempre podemos renacer». Mientras la noche se instalaba con la suavidad de un manto estrellado, Camila se retiró a su habitación, sintiendo que cada latido de su corazón era un eco de la nueva mujer que se había forjado. Abrió su diario, ese fiel compañero de su proceso de transformación, y comenzó a escribir: «Hoy cierro un ciclo y abro otro, en el que el amor, la humildad y la autenticidad son las fuerzas que guían mi camino. He dejado atrás el orgullo que me encadenó durante tanto tiempo y abrazo la libertad que nace de aceptar mis errores. Cada lágrima, cada palabra de disculpa, cada encuentro sincero ha sido un paso hacia la redención. Esta es la promesa de una nueva mujer, una mujer que no teme ser vulnerable, que aprende de su pasado y que sobre todo se permite amar sin barreras». Las palabras fluían como un río de liberación y en cada trazo se reafirmaba el compromiso de vivir una vida plena, genuina y llena de propósito. A la mañana siguiente, la noticia del cambio de Camila se había esparcido por la ciudad. Los medios locales la presentaban como un ejemplo de transformación y resiliencia. En una entrevista para una revista, Camila habló con humildad y sinceridad. «No soy la misma mujer que solía gobernar mi mundo con mano de hierro. Hoy mi poder reside en la capacidad de reconocer mis errores y en la fortaleza que me da el amor propio. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la calidad de nuestras relaciones y en el valor que damos a cada ser humano». Esa entrevista se convirtió en un hito, no solo para ella, sino para todas aquellas personas que se habían sentido atrapadas por la vanidad y el orgullo. Camila se transformó en una voz de cambio, invitando a otros a embarcarse en su propio viaje de autodescubrimiento y sanación. El cierre del evento benéfico marcó, simbólicamente, el inicio de una nueva era para Camila y su empresa. La fundación que tanto había impulsado se consolidó como un faro de esperanza para jóvenes emprendedores, y ella, ahora, lideraba, con el corazón en la mano, demostrando que la redención es posible cuando se elige la compasión sobre el ego. Esa tarde, en una pequeña reunión íntima en la mansión, Camila se encontró nuevamente con Javier,
doña Elena y algunos de sus colaboradores más cercanos. Con una copa de vino en mano y rodeada de personas que la amaban por quien realmente era, levantó su copa y dijo: «Brindo por el amor, por el perdón y por la posibilidad de renacer. Brindo por cada error que me hizo aprender y por cada cicatriz que hoy me recuerda que soy humana. Hoy me consagro como una nueva mujer, lista para escribir los siguientes capítulos de mi vida con humildad, amor y gratitud». Las risas, los aplausos y los brindis se mezclaron en una celebración que trascendía lo material. En ese instante, Camila sintió que el futuro era suyo para conquistar, no con arrogancia, sino con la inquebrantable certeza de que el verdadero éxito se halla en el poder transformador del amor y la autenticidad. Así, mientras la noche se despedía y las primeras luces del alba se asomaban en el horizonte, Camila comprendió que su viaje había sido arduo, pero necesario. Había aprendido que cada caída era solo el preludio de un renacer, y que en el abrazo sincero de sus propias imperfecciones se encontraba la llave para vivir plenamente. Con el corazón rebosante de gratitud y la mirada fija en un futuro lleno de posibilidades, Camila se prometió a sí misma que, a partir de ese día, cada acción, cada palabra y cada gesto serían un reflejo de la mujer que había emergido del pasado. Una mujer nueva, libre, capaz de amar sin límites y dispuesta a iluminar el camino de quienes también buscan su redención.